Miren, señores, con los resultados de estas elecciones en el área congresual, ya casi con 19 provincias definidas de quienes se van en el Senado, quienes se quedan todavía con los diputados, yo creo que tendremos que esperar una semana, aunque la Junta Central Electoral habló que para esta tardecita iba a dar los resultados finales. Se dan dos situaciones con una virtual electa candidata, electa diputado al Congreso de la República y un perdedor de la senaduría. Me refiero a la señora Amalia de la ciudad de La Vega, imputada en un caso de lavado de activos, de dinero proveniente del narcotráfico, que de acuerdo a todas las informaciones resultó la segunda más votada en la boleta del Partido Revolucionario Moderno para la diputación, una de las diputaciones de La Vega. Eso prácticamente la convierte en una diputada electa. El otro caso es el de Tommy Galán, que deja de ser senador y por ende se plantea que pierde la jurisdicción privilegiada. Tú esta mañana, en el programa Mañana Boreal, señalabas una condición que se da cuando se elige a un juez para que conozca el caso de una persona con jurisdicción privilegiada. Y decías que se mantiene la jurisdicción, el juez designado, aunque éste haya perdido la condición, porque ya hay una condicionante por parte de la selección del juez que conoce su caso. En el caso de Tommy Galán, sin embargo, conversé con otros juristas y quise traer la opinión de ellos para que tú nos aclares también ese concepto. Porque de acuerdo a esos juristas, al perder la condición de senador de la República, Tommy Galán, iría a conocerse el juicio en una jurisdicción ordinaria. Eso lo han planteado porque los que conversé esta mañana con ellos, después de oír tu criterio, porque entienden que ya él pierde la condición la jurisdicción privilegiada. Esa es una parte. La otra parte, salvo que la sentencia final de la Suprema Corte de Justicia, que conoce el caso de Tommy Galán, sea emitida antes del próximo 16 de agosto, cuando termina la senaduría de Tommy Galán. La otra parte, con la señora Amalia de La Vega, es si la justicia que no la incluyó, la justicia vegana, no la incluyó en las medidas de coerción solicitadas contra los imputados en el mismo caso. Esto sustentado en que la ley prohíbe, la Constitución prohíbe, que una persona que aspire a un cargo electivo sea detenida 8 días antes del proceso electoral. Puede ser, si es 10 días antes, no hay problema, pero dentro de los últimos 8 días previos al certamen, a la fecha electoral, no se puede detener a un candidato a menos que no tenga el delito en flagrante. Pero la pregunta queda, si esta señora recibe el certificado de elección de la Junta Central Electoral como diputada electa de la República Dominicana, habría que esperar que tomara posesión para considerarla diputada de la República ya, o el certificado de la Junta la acredita como tal. ¿Podría el Ministerio Público de La Vega en este periodo detenerla y solicitar medida de coerción, que probablemente sea prisión preventiva por el tipo de delito, antes de que la Junta le entregue el certificado o antes de que ella se juramente como diputada de la República? Mira, la Constitución de la República... Empecemos por el de Tommy Galán. Bueno, lo de Tommy Galán
La pregunta es, ¿ya hay o no un acto de apertura a juicio de fondo en el caso de la Odebrecht con relación a Tommy Galán? Si hay un auto de apertura a fondo y ya hay un juez designado por la Suprema Corte de Justicia o la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia en función del tribunal de primer grado para conocer de ese juicio, el principio de la inmanencia favorece al imputado. Te lo voy a leer, artículo 307 del Código Procesal Penal, del que no se puede apartar la Suprema Corte de Justicia. El juicio se celebra con la presencia ininterrumpida de los jueces y de las partes. La presencia ininterrumpida de los jueces y de las partes. Si hubo un auto de apertura a juicio en una jurisdicción privilegiada por el principio de inmanencia, ese juez es el que debe juzgar a Tommy Galán, aún salga de la condición de senador y aún pierda las condiciones por las que fue sometido a una jurisdicción privilegiada. Por ese principio de la inmanencia, porque eso garantiza que sea el mismo juez que conozca todos los detalles en beneficio del principio de la inocencia y de la salvaguarda de los derechos de las partes. Entonces, esa es mi opinión, porque lo dice el artículo 307 del Código Procesal Penal, que no ha sido reformado. En el caso de la opinión de Jorge Luis Polanco, dice que el caso de Galán pierde la jurisdicción privilegiada y su proceso sería conocido conjuntamente con los demás acusados ante el tribunal ordinario. Bueno, pero es que hay un tribunal ordinario de jurisdicción privilegiada. Y si hubo un auto de apertura a fondo, están interrumpiendo a ese juez que es el que está conociendo de ese proceso. Hay que recordar el principio de la inmediación. Yo no voy a discutir con Jorge Luis, ¿verdad? A menos que no sea un estrado como lo hemos hecho siempre. Pero ahí está el principio. Ya veremos cómo se pronunciará la Suprema Corte si decide declinar eso, porque lo que se ha conocido de Tommy Galán es con relación a él como imputado. O sea, cada proceso es con relación a un imputado, es único. Aunque haya una playa de imputados por los mismos hechos. Porque creo que no ha habido apertura a juicio, está pendiente la sentencia. Bueno, si no ha habido una apertura a juicio, entonces habría que ver si él podría entonces ser declinado. Pero si ya eso, como no conozco, porque nos hemos despegado de lo relativo a la Odebrecht, que ha quedado detrás con todo este proceso electoral, que ya tiene un año, incluyendo las primarias, pues uno se ha desconectado. En ese caso sí podría operar una declinatoria, pero si ya hubo un auto de apertura a juicio y no se ha fijado, entonces tendría aún por ese principio que conocerlo ese tribunal. De todas maneras, con relación a lo de la diputada, bueno, ella es una diputada electa que no ha sido todavía proclamada, pero aún haya sido proclamada por la Junta Central Electoral, sobre ella puede ejercerse cualquier persecución. Puede ejercerse y pueden solicitarse, puede ser detenida y puede solicitarse medida de coerción. ¿Por qué? Porque los diputados no pueden ser privados de su libertad durante la legislatura. Recuerda, o sea, que eso es lo que se conoce. Eso es lo que se conoce como la inmunidad parlamentaria. Exacto, no puede ser privado ella no goza de la inmunidad parlamentaria todavía, aunque haya sido diputada electa, porque no está dentro del periodo de la legislatura. Ella no ha sido juramentada, no se ha iniciado su periodo formal de legislatura, todavía no ha sido proclamada aún. Entonces, si contra ella se dicta una medida de coerción que es la más grave de todas, que es la excepción, que es la prisión preventiva, entonces cuando se aperture la legislatura el próximo 16 de agosto, la Cámara es la que debe pedir, o cualquier legislador, que ella sea puesta inmediatamente en libertad para que pueda asistir. Es lo que persiste en otras medidas de coerción, porque ella todavía se presume inocente hasta que una sentencia definitiva no la condene. Y ella goza de ese principio. Ahora hay otra cosa que hay que dejar claro. La Constitución es palmaria en eso. Es insoslayable. O sea,
la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal del legislador, es una prerrogativa de la Cámara. Es la Cámara la que la da y es la Cámara que la suspende ante la petición de una autoridad judicial competente. Se puede ser suspendida la inmunidad durante una legislatura ante un caso grave, porque un legislador, incluso dentro de un periodo de legislatura, si comete un crimen y es detenido en flagrante, puede ser objeto de una privación de libertad, sujeto de una cesación de la libertad. Solo que la Cámara puede exigir, póngamelo en libertad, vamos entonces a ponderar las condiciones, las autoridades judiciales hacen una solicitud de que se le suspenda para perseguirlo y la Cámara tiene 2 meses para conocer de esa suspensión de la inmunidad parlamentaria que solo lo beneficia con la libertad, porque puede empezar sobre otras medidas de coerción. Bueno, pues esa es la situación que vamos a tener durante este corto periodo de transición que ya, como ustedes conocen desde ayer, el presidente Danilo Medina nombró una comisión que la encabeza el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, integrado también por el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, por el ministro administrativo de la Presidencia, creo que también está en la comisión, y exhortó, por supuesto, al presidente electo, Luis Abinader, a que nombre la comisión, que se ha pasado todo el día hoy, justamente de acuerdo a su jefe de campaña, Roberto Furcal, estudiando cuáles serán los miembros de esa comisión que acompañará a la comisión del Poder Ejecutivo, que esto es un periodo inusual. Generalmente el periodo de transición son 3 meses. Apenas vamos a tener unos 40, bueno, hoy ya 38 días para el cambio de las autoridades. Pero fíjense cómo cambian los tiempos, recordando aquel famoso son de el trío de los compadres, el dúo de los compadres. Después de que pasaron las elecciones, el efecto coronavirus no lo vamos a ver ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Los resultados de los contagios que pudieron producirse con el ejercicio de las votaciones, los vamos a ver la semana que viene al final o a mediados de la otra semana, cuando tengamos 9, 10 días o 12 días, para conocer cuál fue el efecto de esa acumulación de la gente, de la pérdida del distanciamiento personal, la cantidad de personas en fila durante tanto tiempo, se podría reflejar en 10 o 12 días. Sin embargo, ya prácticamente el Colegio Médico Dominicano, la Sociedad de Internistas, el mismo comité de seguimiento al COVID-19, están planteando que hay que volver al estado de emergencia. No hemos cambiado nada de lo que había antes de las elecciones. Lo único que ha cambiado es que ya pasaron las elecciones, ya se hicieron las votaciones, ya están los resultados y ahora se está planteando, por ejemplo, comenzando por el mismo Colegio Médico Dominicano, la misma comisión ha sido coherente, ha dicho, planteó que debía mantenerse la fase 2, que no debía pasarse a la fase 3, que estábamos en un estado todavía que podría avalar la declaratoria de emergencia. Ahí no hay incoherencia. Ahora, cuando todo el mundo decía, bueno, es que el gobierno necesita el estado de emergencia para limitar las acciones de la oposición y al mismo tiempo crear el pánico para que la gente no vaya a votar porque la abstención favorece al partido de gobierno. Pues resultó que la abstención a quien no favoreció fue al partido de gobierno. Pero ahora todos, o sea, los que antes se hablaban de que no podía seguirse con un estado de emergencia porque no se habían hecho lo que tenía que hacerse, ahora se está pidiendo el retorno al estado
de emergencia en la República Dominicana. ¿Qué significaría eso? ¿Volver otra vez al toque de queda? ¿Volver otra vez a cerrar negocios? ¿Volver al inicio de las medidas que se tomaron del aislamiento, las prohibiciones más cerradas que las que tenemos ahora? Pero fíjense cómo cambian los tiempos, caballero. Pero no eso. Esta mañana, por un cambio de canales involuntario, caí en un programa de un talentoso opinante en los medios, que es literato, muy talentoso y maneja muy bien el lenguaje de Cervantes. Y lo oí la semana pasada, un hombre muy resentido. El talento no le valió, parece intoxicación psicológica. Son de estos comunicadores que lo que manifiestan es adversión, que es odio, que es inquina, que es encono, que es antipatía, que es aborrecimiento. Y él decía la semana pasada, ratificaba la disposición del gobierno de asustar a la gente para que la abstención beneficiara sus intereses electorales. Hoy, que entrevistó precisamente a Roberto Fulcar, dijo, es preocupante lo que está pasando, porque ya la sociedad internista dijo que no hay camas. Hoy, él dice eso hoy. La semana pasada, no hace 6 días, estaba diciendo que eso era una política del gobierno para asustar. Y hoy, eso es lo grande, Atahualpa, gente que tiene medios de comunicación que son tan antiéticos, tan tartufos y tan bandidos. Porque no es solo los políticos los que han desviado el derrotero moral de este país. La comunicación tiene más culpa que los propios políticos. Tú no comentaste de una comunicadora que anda por ahí, que le trazó pautas al presidente electo. Si aquí no hay presos en enero, marcharemos. Carajo, ¿qué poder tiene ella para marchar? Ella convoca marchas. Si aquí no hay presos, o sea, sangre. Esta mañana, que me agradó mucho ver la intervención de Fulcar, muy prudente, muy de Estado, dijo, no, hay un equipo ocupado de eso, pero la justicia no puede servir ni para proteger el crimen con la impunidad, ni para perseguir de manera ligera. O sea, aquí se quiere circo y están preparándole, ojalá no se deje llevar de esa tormenta el presidente electo, que debe ser prudente. No es que no se castigue. Vamos en la medida de lo posible a iniciar de inmediato todas las auditorías. Hay que ponerse en contacto con la Cámara de Cuentas, no sé para qué, porque eso no funciona, pero bueno, hay que incorporarla al proceso porque es el órgano constitucional para eso. Pero que darle una revisión de pe a pa a los expedientes que hay en el PEPCA. Exacto, y ver si la Cámara de Cuentas ha estado rindiéndonos su labor y proceder entonces a sustituirlos de manera inmediata para nombrar gente ahí que esté al día, porque el país se ha quedado detrás porque siempre son tardías las auditorías y cuando suceden no las castigan. Entonces, hacer una investigación, porque nadie se le puede perseguir por saña, ¿verdad? Aquí hay mucha gente perseguible. Hacer auditorías, hacer las investigaciones. El presidente electo debe recomponer el Ministerio Público. Eso no basta con quitar al procurador y nombrar uno independiente. Ahí hay un Ministerio Público organizado por el PLD durante 16 años. Que no es un Ministerio Público de transición. Ahí hay mucha gente seria, pero también, y además está, vamos a suponer que aquí está el sistema acusatorio. Dime a dónde, en esta justicia nuestra, cómo va eso a caminar. Entonces, todo eso debe verlo el presidente electo con calma, con prudencia, porque ahora no hay que enfocarse en saciar la sed de sangre que tienen algunos comunicadores que demuestran de manera abierta su intoxicación psicológica, su resentimiento, porque eso es lo que son, resentidos. El país tiene sed de justicia, pero la justicia no puede ser solo para perseguir con ligereza. Vamos a hacerlo de manera que esas acusaciones no se caigan mañana en un tribunal. Y con tiempo, despacio, faltan 4 años para procesar mucha gente. Y otra cosa, dime. El presidente electo debe revisar su política de alianzas. Porque si aquí se empieza a investigar la corrupción, hay que empezarme desde la PPK. ¿Verdad? No es bueno, solo. no
importa que perseguir comience, solo los pero que organismos. comience por donde tenga que empezar, Juan Sebastián, no importa. No. Pues, si es una propuesta de combate integral, ¿verdad? No es solo a Danilo, que deben responder toda esa gente, por supuesto. Vamos a empezar desde la PPK y vamos a pasar por la Zulán y los Tucanos, que está activo, ¿verdad? Entonces, habrá que revisar si las alianzas podrían ser un valladar para gente que puede convertirse en intocable, y entonces la persecución judicial tendría que enfocarse sobre corruptos favoritos, y ahí se va a decir. O sea, vamos a hacerlo con calma. Hay 4 años. El presidente electo debe ser prudente más que nada para que a nadie se le persiga por cumplir el deseo de resentimiento que tienen algunos que están en los medios. No hay casos que se caigan como se ha hecho práctica. Por supuesto. Vamos a la pausa, venimos en un momentito. Por favor, quédese en Q, aquí en Boreal Televisión.